Hola, ¿qué tal, maestros? Bienvenidos a este video. Soy la maestra Verónica Mesa Negrete, estudiante del doctorado en educación con la Universidad IEXPRO. El día de hoy estaremos abordando el tema ¿cómo y qué aprende el ser humano? Bienvenidos a este video. Para iniciar, maestros, iniciaremos con estos dos conceptos pedagógicos de suma importancia para todo educador. Todo maestro debemos conocer respecto a las teorías del aprendizaje y los objetivos de la educación. ¿Cómo se aprende? Esta pregunta pues se responde desde las teorías del aprendizaje, desde qué papel juega el alumno y qué papel juega el docente desde cada uno de estos enfoques, desde la teoría del conductismo, cognitivismo o constructivismo. Dependiendo de cada uno de estos enfoques, pues depende la manera en que interviene el docente y la manera en que interviene el alumno. Respecto a los objetivos de la educación, se plantea la pregunta ¿qué se aprende? Para contestar esta pregunta, esta se aborda desde la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom pues está clasificada en tres dimensiones o tres dominios, desde el dominio afectivo, psicomotor y cognitivo, que ahorita en un momento abordaremos un poquito más a fondo cada uno de estos dos conceptos pedagógicos. Pero bien, ¿de qué nos sirve conocer estos conceptos pedagógicos? Al conocer estos conceptos pedagógicos, maestros, pues tenemos la posibilidad de poder explicarnos y poder comprender algunas otras cuestiones, como por ejemplo, ¿a qué se refieren esos principios y objetivos del sistema educativo? ¿Qué tiene que ver con ese desarrollo social y ese bienestar que el sistema educativo tiene que proporcionar a todo educando para al momento de que egrese de este, pues se pueda incorporar de la mejor manera a una vida laboral? También nos permite comprender estas metodologías que implementan los docentes en las aulas y sobre todo las formas en que evalúan, cómo ellos deben de centrarse en la evaluación formativa y darle un mayor valor a esta evaluación del proceso y no solamente a una evaluación cuantitativa. Y asimismo nos permite conocer y comprender cómo aplicar esta información desde la parte didáctica, cómo aprovechar todos estos conocimientos respecto a las teorías del aprendizaje y respecto a esos niveles de la taxonomía de Bloom para poder implementar herramientas didácticas para potenciar de una mejor manera el aprendizaje de nuestros educandos. Vamos a profundizar un poquito más en lo que son las teorías del aprendizaje. Respecto a las teorías del aprendizaje, pues les hablaba, maestros, de que lo podemos ver desde un enfoque conductista o constructivista. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, desde el conductismo sabemos que el alumno es pasivo, que simplemente es alguien que está recibiendo la información que le proporciona el docente y el aprendizaje se da a través de estímulos externos. Aquí se da un poco más lo que es la repetición, la memorización, es un aprendizaje completamente memorístico. En cuanto al cognitivismo y al constructivismo, el papel del alumno es activo. En cuanto al cognitivismo, este tipo de aprendizaje sucede más en lo interno. ¿Por qué? Porque para que el alumno genere ese aprendizaje se utiliza la cuestión memorística, pero organizando la información a través de esquemas, a través de mapas mentales que le permitan recordar, ya sea a corto o a largo plazo. En cuanto al constructivismo, es un papel todavía mucho más activo que en el cognitivismo, porque aquí interfiere, además de esta parte activa, interfiere también la cuestión social, interfiere lo que es el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje con los otros, los ambientes de aprendizaje que se generan para que se lleve a cabo este aprendizaje de manera significativa. Bueno, respecto a lo que es la taxonomía de Bloom, vamos a escuchar lo que se dice en el canal de YouTube de Aula Activa. Escuchemos, maestros. La taxonomía de Bloom fue creada por Benjamin Bloom en 1956, publicada como una especie de clasificación de resultados y objetivos de aprendizaje que en más de medio siglo desde entonces se ha utilizado para todo, desde enmarcar tareas digitales y evaluar aplicaciones hasta escribir preguntas y evaluaciones.
La secuencia original fue revisada y modificada en 2001 por Lorin Anderson y David Cradwell, adaptándola a las necesidades del momento. Actualmente encontramos 6 niveles dentro de la taxonomía de Bloom, donde el nivel más bajo representa las habilidades cognitivas con un nivel de complejidad bajo y en el más alto las más complejas y exigentes. Como escuchamos, maestros, esta taxonomía, esta clasificación ya tiene bastante tiempo y aún se encuentra vigente en nuestros días. En el dominio cognitivo, pues existe esta clasificación que podemos observar en pantalla que va desde la memorización hasta la creación. Y es importante que todo educador conozca esta clasificación porque de ello dependerá el tipo de actividades que genere en sus aulas, ese tipo de actividades que le permitan al alumno no solamente quedarse en ese nivel de memorización. Sabemos que hay ciertas actividades que requieren la memorización, pero el ideal o lo que se busca es que los alumnos transiten por cada uno de estos niveles para que no solamente exista esa repetición, sino también que se le dé la oportunidad a los alumnos de a través de las actividades, a través de esa didáctica que genera el docente, pues proporciona actividades que le permitan comprender, aplicar, analizar, evaluar y sobre todo crear, realizar sus propias creaciones. Bueno, continuando con nuestro análisis en este video, llegamos finalmente a esa parte que nos ocupa como educadores. El conocer estos conceptos pedagógicos, hablábamos de que no solamente nos sirve conocerlos por conocerlos, sino que lo importante de esto es que el docente pueda llevarlo a cabo a sus aulas. ¿Y cómo lo va a llevar a cabo? Desde esas actividades que genera a través de la didáctica que realiza en su salón de clases. Estas herramientas didácticas, como lo menciona Moreno 2021, bueno, estas herramientas son los medios potenciadores del aprendizaje que permiten reforzar las habilidades del docente y la capacidad de aprendizaje del estudiante. De ahí la importancia que el docente conozca y sea consciente de estos conceptos pedagógicos. ¿Por qué? Porque le va a llevar al alumno esas herramientas didácticas desde un enfoque conductista, cognitivista y constructivista. Sabemos que las investigaciones en la actualidad pues nos mencionan de que todos estos enfoques son importantes porque hay actividades donde se requiere la repetición, donde se requiere la memorización, pero lo importante no es quedarse ahí, lo importante es permitir ese papel activo del alumno donde él pueda construir su propio conocimiento, su propio aprendizaje, sobre todo que sea un aprendizaje significativo y duradero, que le permita aplicarlo en diversas situaciones de su vida cotidiana. Desde el enfoque conductista, pues se proponen algunas herramientas didácticas centradas en la repetición, en el refuerzo positivo y en la mnemotecnia, o sea, en las técnicas de memorización. Desde el enfoque cognitivista, pues como hablamos de organizar la información, pues se pretende que estas herramientas didácticas se centren en organizar esa información a través de mapas conceptuales, de mapas mentales, de ejemplos, de motivación que le permitan al alumno recordar y comprender la información. Y obviamente desde el enfoque constructivista, donde ya se le permite un mayor involucramiento al alumno, pero no solamente consigo mismo, no solamente con esos conocimientos previos que ya posee, sino también en el propio medio donde se desenvuelve. Por eso es que nos plantean algunas herramientas didácticas donde se generan, por ejemplo, las tutorías, donde se genera ese aprendizaje y ese trabajo colaborativo con otros alumnos y le permiten la participación a todos los alumnos. La psicóloga Mónica Cortés Orellana nos habla de que para que se genere el aprendizaje, pues no únicamente se refiere a estas herramientas didácticas, sino que nos habla también de otros factores que son necesarios y que son necesarios priorizar y trabajar y atender desde nuestras aulas. Nos habla de factores cognitivos, afectivos,
sociales, de ambientes de aprendizaje. Escuchemos un poquito qué nos dice Cortés Orellana respecto a estos factores para el aprendizaje. Hola, mi nombre es Mónica Cortés, soy psicóloga del programa CARE y en este video te voy a enseñar cómo potenciar tu manera de aprender. Lo vamos a hacer a través de la identificación de algunos factores que influyen en el aprendizaje y en este video nos vamos a enfocar solo a los cognitivos. Es importante que sepas que no solo existe una forma de aprender, hay formas que son más activas y otras que son más pasivas en relación al aprendizaje. Por ejemplo, si solo escuchamos y leemos algún artículo o alguna información, vamos a estar reteniendo después de 2 semanas entre el 5 y el 10% de esa información. Si vamos, por ejemplo, a una clase expositiva en donde nos muestren un gráfico, nos hagan una presentación, ¿cierto? O alguna demostración de la información, probablemente ya después de las 2 semanas estemos reteniendo entre un 20 a un 30. Y si decidimos avanzar, ¿cierto?, de una forma un poco más activa de esa información y, por ejemplo, le terminamos enseñando esa misma materia a algún otro compañero o compañera, vamos a estar reteniendo alrededor de un 90% de la información luego de 2 semanas. Como pudimos observar en el video, maestros, pues nos damos cuenta de que existen formas activas y formas pasivas de aprender. Pero qué tan importante es que el docente conozca toda esta información, que el docente entienda que dependiendo de la forma en que se interactúe con los alumnos, de la forma en que se le permita a los alumnos construir su propio conocimiento, pues de ello va a depender qué tan significativo y duradero sea este aprendizaje para el alumno. Espero, maestros, que les haya servido esta información. Muchísimas gracias. Un placer haber estado aquí con ustedes. Hasta la próxima.